Saludos y bienvenidos una vez más a esta experiencia de aprendizaje UCO 223. En esta semana vamos a estar hablando de la importancia de hablar bien. Y quizá usted está pensando que la profesora va a hablar sobre no decir malas palabras. Pues fíjese, vamos a hablar un poco acerca de algunas palabras que no pronunciamos correctamente y cómo podemos, ¿verdad?, cobrar conciencia de eso. Sin embargo, es bien importante traer a su consideración que América es un país muy diverso, pero está muy unido. El concepto Hispanoamérica se refiere a los países que hablan el idioma español y que están en el continente americano. En este caso, nosotros seríamos uno. Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú, México, entre otros. Cuando hablamos de Iberoamérica, hablamos del conjunto de países que hablan idiomas presentes en la península ibérica, que fueron, ¿verdad?, conquistados por ellos. Y entonces ahí entraría, además de todos los países que hablan español, entraría Brasil, porque Brasil habla portugués y el portugués es un idioma presente en la península ibérica. Pero cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de un concepto mucho más abarcante porque hablamos prácticamente de todos los países de América que hablan un idioma que procede del latín. Y ahí entrarían también todas las islas y todos los países que hablan francés. Entonces, esto me hace recordar esta canción tan emblemática del artista Calle 13. Él tiene una canción titulada Latinoamérica, donde habla y es una crítica social sobre la historia ¿verdad? De nosotros como continente y cómo hemos sido, ¿verdad?, invadidos y se nos han burlado y se nos han coartado derechos. Pero es interesante que él usa el término Latinoamérica, un término para referirse a la totalidad de los países, y me hace cobrar conciencia de que nosotros verdaderamente somos un país o somos, ¿verdad?, un continente unido por nuestras raíces latinas, ¿ok? Con nuestras raíces latinas. Eso hace que nosotros podamos tener conceptos, ¿verdad?, diferentes, pero tener un punto en común. Básicamente, cuando nosotros hablamos del español que se habla en América, hablamos de un español que se va a diferenciar del español de España en gran medida por su pronunciación y por el vocabulario. Y entre los países de Hispanoamérica, ¿verdad?, los países que exclusivamente hablan español, también vamos a tener diferencias con ellos con respecto a mucho vocabulario. Mire, por ejemplo, en Ecuador a esto se le llama guagua, nosotros le llamamos bebé. Y esto nosotros en Puerto Rico le llamamos guagua, ¿verdad? Y no como en otros países que le llaman bus, entre otros. Así que vemos cómo guagua, la palabra guagua puede tener dos significados distintos en dos países que se habla el mismo español. También esto nosotros le decimos tapón. Hay gente que le dice fila, embotellamiento, entre otros. Tenemos esto que en Puerto Rico es arroz y habichuela, pero hay otros países que a esto le llaman frijoles, le llaman porotos, así que tiene distintos nombres dependiendo del país. Y esto, ¿verdad? Aquí nosotros le decimos bizcocho, pero es torta, pastel, entre otros. En esto nosotros, como puertorriqueños, tenemos una alta influencia de lo que es el inglés y nosotros le decimos a esto jacket. Pero hay otros países que le llaman chaqueta, chamarra, entre otros. Así que el español de América tiene unas características en específico. Por ejemplo, se presenta el fenómeno del ceseo, donde usted pronuncia con el sonido S, este sonido. Todas las palabras todos los sonidos que tengan la letra Z y la letra C. Nosotros decimos, por ejemplo, sapo, decimos círculo y decimos zafacón. Pero en España sería
sapo, círculo, zafacón. Así que vamos a ver que es una diferencia grande. Casi en todos los países de América, ¿verdad? Del continente americano, el ceseo se considera un correcto y aceptado, no así en España. Conozco de un estudiante que fue a tomar unos talleres a España, ¿verdad? Y era un estudiante que se había criado en los Estados Unidos. Y luego que él se presentó, la persona, el profesor español que estaba dictando el curso le dijo, wow, ese es el peor español que he escuchado en mi vida. Y bueno, ellos tienen su aire, como ellos ven el español como la mayor aportación que ellos han hecho al mundo, y creo que sí, que es la mayor, pues defienden su pureza. También tenemos el yeísmo, que es el rasgo de pronunciación de ye en lugar de elle. Por ejemplo, nosotros decimos aquí caballo, y decimos yegua, y si se fijan son los mismos sonidos, no así en España y en muchos otros países de América. Perdón, en algunos países de América. En España es igual que aquí. En España existe el yeísmo y es aceptado. Pero por ejemplo en Argentina, específicamente en la capital de Argentina, ellos no dicen rodilla como nosotros, sino que dicen rodilla. Y no dicen caballo como nosotros, sino que dicen caballo. ¿Ok? Bien importante, ¿verdad? En los países de la región caribeña, y cuando hablamos de los países de la región caribeña, estamos hablando de todo lo que es las islas del Caribe. Se usa la H aspirada en sustitución, ¿verdad? De la sílaba. Por ejemplo, en vez de decir pues, decimos pues. Fíjese que no digo pu o pues. No suena pues, suena a como pues. Hay como una aspiración, hay como una elisión o una eliminación, pero es más una aspiración de la letra. Está ahí, pero no se realiza correctamente. Una de las que más caracteriza a Puerto Rico, y que cuando tú estés escuchando este cortito video, quizás te vas a reír un poquito, y es porque nosotros cambiamos la R por L. En vez de decir verdad, decimos verdad. Amor en vez de decir amor. Nosotros no le ponemos, ¿verdad?, una pronunciación muy intencional y intensa esa R, sino que la relajamos tanto que tiende a aparecer una L. Y, ¿verdad? La presentación dice que esto es un fenómeno propio de niveles bajos, pero quiero decirles que se da en todos los niveles. También tenemos que la D que está entre vocales y que está al final de la palabra, también nosotros la solemos perder. Por ejemplo, nosotros no decimos lado, ¿verdad? ¿Cuántos o para dónde vas? Para ningún lado, ¿verdad? Decimos así. Pero también hay algunos puertorriqueños que sufren de ultracorrección, y esos son los que por hablar correctamente terminan cometiendo errores. Por ejemplo, nosotros tenemos un país que se llama Humacao, y es así porque es de raíz indígena y esa es la palabra original, pero tú puedes escuchar personas que sufren de ultracorrección diciendo humacado. Así que eso es otro de los fenómenos. También tenemos la afectación, y esto es porque, mire, en Puerto Rico nosotros la B y la V la pronunciamos, o la B y la V, ¿verdad? La pronunciamos de la misma manera. Uva, vaca. Pero hay gente que dicen uva y dicen vaca, en vez, ¿verdad?, de relajarlo y que suene igual. Eso también se conoce como afectación. Y muchas personas, usted las va a ver por ahí, que también pronuncian las zetas españolas, aunque no estamos en España.
Eso también se le conoce como afectación. Bien. Tenemos también, ¿verdad? Los vulgarismos. Y estos pues son maneras de pronunciar relacionadas a niveles culturales bajos, ¿verdad? Y usan frases así como que te llamo para atrás. Fíjese que aquí hay muchos errores. Número uno, hay una traducción literal del inglés que está incorrecto y eso se conoce como un vulgarismo. ¿Verdad? Yo eh, pienso en palabras que se traen del inglés y se usan en el español. eh, es un vulgarismo. Y sobre todo, en vez de decir para, atrás, la eliminación de todas esas sílabas también son consideradas como vulgarismos. Así que vamos a tener distintos vocabularios y de eso vamos a hablar en el próximo video.